Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. Donald Trump, el 7 de abril de 2026, escribió en su red social con mayúsculas que una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver a existir. Y aparentemente lo escribió en serio, ¿no? No es que salió a desmentirlo o eliminó el tweet, ¿no? Pero minutos antes de su propio plazo límite, Trump aceptó una tregua de 2 semanas que fue mediada por Pakistán. Bueno, el petróleo cayó un 16%, los mercados financieros celebraron y el mundo respiró. Pero respirar no es lo mismo que estar a salvo. Y bueno, para entender lo que está pasando hay que otra vez volver a aquel fatídico 28 de febrero de 2026. Ese día Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán. Fue una operación que golpeó instalaciones militares, infraestructura estratégica y, según documentaron organismos internacionales, también bombardearon universidades, hospitales, escuelas y barrios civiles. Más de 2.000 civiles murieron en las primeras semanas y la Organización Mundial de la Salud confirmó que al menos 13 instalaciones de salud fueron atacadas. Una escuela primaria en Minab fue destruida con misiles Tomahawk estadounidenses, matando a alrededor de 175 niños. Ese dato, que debería estar en todos los titulares del mundo, quedó sepultado bajo la retórica de la seguridad nacional y la geopolítica. Irán respondió como puede responder un país que ve su territorio en llamas, ¿no? Cerró el estrecho de Hormuz. Esa franja de agua por donde pasa el 20% del petróleo mundial, ¿no? Lo cerró. Lanzó drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Bahrein, en Jordania, en Kuwait y contra objetivos en Israel y los estados del Golfo. La región entró en una espiral que amenaza con no tener un fin tan fácil, ¿no? Lo que siguió fue una escalada de amenazas que ningún manual de diplomacia habría recomendado. Trump fijó plazos, luego postergó, fijó nuevos plazos que volvió a mover. Y cada vez iba pasando el tiempo y el lenguaje se volvía más extremo. Dijo también: cada puente de Irán quedará destruido mañana a las 12 de la noche, dijo el lunes. Cada planta de energía estará ardiendo, explotando, fuera de servicio para siempre, prometió al otro día. Y llegó a escribir, con una crueldad que dejó sin palabras a organismos internacionales: el martes será el día de las plantas eléctricas y de los puentes, todo en uno. No habrá nada igual, dijo. Eso en política exterior, mostrar furia para las redes sociales, ¿no? Y la diferencia importa porque las palabras de un presidente de Estados Unidos no son solo palabras. Son señales para los mercados, para los aliados, para los enemigos, para los civiles que formaron cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas para protegerlas con sus cuerpos, porque es lo único que tienen. Estamos hablando de la población civil, ¿no? Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja salieron a decir lo que muchos sabían, pero pocos se atrevían a nombrar con tanta claridad, ¿no? Lo que Trump estaba amenazando eran crímenes de guerra. Atacar plantas de agua, de electricidad, puentes civiles, sin distinción entre objetivos militares y población civil, viola las convenciones de Ginebra, ¿no? La presidenta del CIRC, el Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljarik, dijo:
cualquier guerra peleada sin límites es incompatible con el derecho. Es indefendible, inhumana y devastadora para poblaciones enteras. Cuando se le preguntó a Donald Trump si le preocupaba estar amenazando con cometer crímenes de guerra, él respondió: para nada, dijo, y siguió adelante. Y hay una discusión que los analistas más cuidadosos están teniendo y que vale la pena traer a esta conversación. No alcanza con describir lo que hace Donald Trump. Hay que entender cómo piensa, o más precisamente, cómo decide. Y para el próximo podcast ya estamos preparando un informe sobre cómo piensan las nuevas derechas, ¿no? Al comando de estos personajes como Donald Trump y otros que lo secundan, ¿no? El psicólogo David Dunning y el entonces estudiante Justin Kruger describieron en 1999 un fenómeno que hoy lleva su nombre, ¿no? Las personas con menor competencia en un área tienden a sobreestimar su propio conocimiento, precisamente porque no saben lo suficiente como para reconocer sus propias limitaciones. No es arrogancia en el sentido ordinario, es algo más profundo, una incapacidad estructural para medir la propia ignorancia. La conducción de esta guerra encaja con ese perfil de manera inquietante, ¿no? Donald Trump cambió las justificaciones para iniciar el conflicto al menos 6 veces en pocas semanas, según rastrearon algunos medios especializados, ¿no? En distintos momentos, sus funcionarios dijeron que el objetivo era evitar que Irán obtuviera armas nucleares, luego proteger activos estadounidenses, luego destruir la capacidad militar iraní, luego asegurar el acceso al petróleo, luego promover un cambio de régimen. Y cada vez que una narrativa se volvía insostenible, aparecía otra. Y eso, a mi entender, no es estrategia, ¿no? Es una especie de improvisación con consecuencias militares, ¿no? Que pueden ser gravísimas, como estamos viendo, ¿no? Y la improvisación en una guerra de verdad no genera incertidumbre en el imaginario de la gente, ¿no? Genera muertos concretos. Los 175 niños de la escuela de Minab eran reales. Los 3,2 millones de desplazados que registró ACNUR, ¿no?, antes de que terminara marzo, eran reales. ACNUR es la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El acuerdo de tregua del 7 de abril fue, en términos objetivos, un alivio, ¿no? Y Pakistán jugó un papel clave mediando entre Washington y Teherán con una delicadeza que contrasta con el estilo de quien puso el mundo al borde del abismo, ¿no? El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Irán abrir el estrecho de Hormuz durante 2 semanas como gesto de buena fe. Irán aceptó y Trump salió a anunciarlo como una victoria total, ¿no? Pero las condiciones de Irán para una paz incluyen, entre otras cosas, la retirada de fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales, el levantamiento de todas las sanciones, la liberación de activos iraníes congelados y el pago de los daños causados por la guerra. Son condiciones que Estados Unidos, creo yo, no va a aceptar fácilmente, ¿no? Y mientras se negocia, el Líbano sigue ardiendo porque Israel rechazó que el alto el fuego aplique en ese territorio, donde continúa su ofensiva contra Hezbollah, ¿no? La tregua, en otras palabras, es una pausa, no es el final, es un respiro en medio de una crisis que no tiene resolución clara a simple vista, ¿no? Conviene no perder de vista la dimensión económica, ¿no? Porque afecta a todo el planeta, nadie está exento, ¿no? Incluyendo obviamente la Argentina.
El estrecho de Hormuz es el cuello de botella por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ¿no? Cuando se cierra, el petróleo del barril sube, ¿no? Y cuando sube el petróleo, suben los fletes, suben los insumos, sube todo lo que se transporta y produce con energía. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos proyectó que el precio de la nafta podría alcanzar los $4,30 el galón solo en abril, ¿no? Y que los precios altos continuarán durante meses aunque el estrecho se reabra. Porque restaurar los flujos comerciales lleva muchísimo tiempo, ¿no? No es tan fácil activar todo ese mecanismo, ¿no? Para un país como Argentina, que importa combustible, que tiene una economía dolarizada en sus precios de referencia y que está intentando estabilizar sus cuentas externas, una suba sostenida del precio del petróleo es un golpe tremendo a la economía, ¿no? Y uno de los aspectos más perturbadores de esta guerra es el silencio de buena parte del mundo occidental ante lo que está pasando, ¿no? Más de 100 expertos en derecho internacional firmaron una carta expresando preocupación profunda por posibles crímenes de guerra en la conducción de las operaciones estadounidenses, ¿no? El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que las amenazas de aniquilar una civilización entera resultan enfermas, ¿no? Llamó a otros países a actuar para frenar la escalada. Y lo más llamativo, o no tanto, es que China y Rusia vetaron en el Consejo de Seguridad una resolución para reabrir el estrecho de Hormuz. Europa emitió declaraciones mostrando preocupación, ¿no? Y evitó confrontar directamente con Washington, ¿no? Los países del Golfo, amenazados por las represalias iraníes y dependientes del paraguas de seguridad estadounidense, negociaron en silencio. El mundo multilateral, que debería funcionar como límite ante los excesos del poder unilateral, demostró una vez más que ese límite es frágil cuando el que actúa es el país más poderoso del planeta. Un alto el fuego de 2 semanas no es la paz, es el tiempo que el mundo compró con la mediación de Pakistán, con la moderación de algunos asesores dentro de la propia Casa Blanca y quizás con el miedo compartido de que la próxima escalada no tenga retorno. Lo que esta guerra expone no es solo la brutalidad del conflicto armado, que siempre es brutal, sino que expone la fragilidad de un orden internacional que descansó durante décadas en la ilusión de que el poder más grande del mundo actuaría con algún grado de racionalidad estratégica. Expone el costo de confundir la arrogancia con la competencia y expone, sobre todo, que las víctimas de esa confusión siempre son los mismos. Los civiles que forman cadenas humanas alrededor de plantas eléctricas porque es lo único que pueden hacer ante una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia, en una red social, con mayúsculas, ¿no? Durante estas 2 semanas de tregua, Teherán y Washington van a sentarse en Islamabad a negociar. Lo que resulte de esas conversaciones definirá si esta pausa fue el comienzo de algo o apenas un punto y coma antes del próximo ultimátum. El mundo va a estar mirando y esperando que esta vez alguien en esa sala recuerde que del otro lado hay 90 millones de personas que también quieren vivir. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina.